familia ocultó quién era mi verdadero padre durante 28 años y ahora todo se está derrumbando. No sé ni cómo empezar esto. He escrito y borrado este post unas 10 veces porque no sé si estoy buscando desahogarme, consejo, o simplemente un lugar donde poner todo sin que alguien de mi familia destruya mi vida aún más. Tengo 28 años. Toda mi vida creí que era parte de una familia normal, rota, sí, como muchas, pero normal al fin y al cabo. Crecí con un papá autoritario, distante, obsesionado con la reputación y el control, una mamá emocionalmente ausente que siempre parecía estar en otro mundo, y una hermana mayor, Carolina, que fue como una segunda madre para mí, pero también como una sombra silenciosa que cargaba algo que nunca pude descifrar. Nunca fui especialmente cercano a ninguno de ellos. Mi infancia fue una mezcla rara de silencios incómodos, gritos detrás de puertas cerradas y el constante sentimiento de que algo, no sabía qué, no encajaba. Como si estuviera viviendo en una casa construida sobre un piso falso y yo fuera el único escuchando que crujía. Me fui a los 20 años. Discutí con mi padre por algo estúpido, ni recuerdo que él me gritó que yo no sería nada sin él. Yo le dije que prefería ser nada, pero lejos de él. Me fui sin mirar atrás y no regresé por 9 años. Hasta hace 3 semanas. Mi madre me llamó llorando. Ella no llora. Nunca. Ni cuando murió mi abuela, ni cuando yo corté contacto, ni cuando la vida entera parecía derrumbarse sobre ella. Pero esa noche sí lloró. Tu papá está muy mal, no sé cuánto tiempo le queda. Yo no quería volver. Juro que no. Vivía tranquilo en mi pequeño departamento, con un trabajo que no amaba pero tampoco odiaba. Mi vida era sencilla, predecible y sobre todo, mía. Pero hay llamadas que uno no puede ignorar. Así que volví. No sabía que ese viaje abriría una caja de secretos que mi familia había enterrado durante décadas. No sabía que mi identidad entera había sido una construcción falsa. No sabía que mi vida no me pertenecía. Cuando crucé la puerta de la casa parecía que el tiempo no había pasado. Todo seguía igual, los muebles viejos, la pintura gastada, incluso ese olor a humedad que siempre odié. Caminé por el pasillo y cada paso me devolvía una escena de mi infancia. Ninguna feliz. Mi madre salió de la cocina cuando me escuchó. Me abrazó tan fuerte que casi me quedo sin aire. Se veía más pequeña, más frágil. Como si 9 años la hubieran golpeado sin descanso. Gracias por venir, hijo, dijo con los ojos rojos. La seguí hasta la habitación de mi padre. Apenas podía moverse. Respiraba como si cada bocanada de aire le costara una batalla. Me miró cuando entré, y juro que no supe si estaba contento o furioso de verme allí. ¿Viniste?, gruñó. No supe qué responder. Nunca supe qué decirle. Pasé los siguientes días ayudando con lo que podía. No hablaba mucho con él. Ni él conmigo. Era como dos desconocidos compartiendo la misma habitación solo porque la sangre lo exigía. Pero la tensión en la casa era rara. Como si todos estuvieran actuando. Como si cada uno escondiera algo. Una bomba que nadie quería mencionar pero de la que todos sabían. Y no tardé mucho en descubrir qué era. Mi hermana Carolina llegaba por las tardes a ver a mi padre. La primera vez que la vi, la noté distinta. Demasiado delgada, ojerosa, nerviosa. Y no llevaba su anillo de matrimonio. ¿Y Marcos?, pregunté, refiriéndome a su esposo. Ella evitó mirarme. No estamos bien. Quise preguntar más, pero no era el momento. O eso pensé. Pero esa misma noche la escuché llorar en el patio. Fui a ver qué pasaba, y la encontré sentada en el piso, abrazando sus radilas. Cuando me escuchó acercarme se secó la cara como si quisiera borrar la evidencia. Perdón, murmuró. No quería que nadie me escuchara. Caro, ¿qué te pasa? Ella tembló. Literalmente tembló. Marcos me engañó. Me quedé helado. Llevaban más de 5 años juntos. Siempre pensé que era un tipo aburrido. Sí, pero decente. ¿Con quién?, pregunté. Carolina levantó la vista, su labio inferior temblaba. Con alguien, de la familia. Sentí un escalofrío subirme por la columna. ¿Qué? ¿Alguien de la familia? ¿Quién? Pero ella no quiso hablar más. Me pidió que la dejara sola. Y no supe qué era peor, si el engaño en sí, o que ella me mirara con un terror que yo nunca le había visto. Algo estaba muy roto en esa casa. Y no era solo la enfermedad de mi padre. La pieza clave cayó días después. Mi madre estaba lavando ropa cuando se le cayó un sobre del bolsillo. No se dio cuenta. Yo lo recogí casi por reflejo. Estaba ligeramente húmedo, y el papel era viejo, amarillento. Apreté el sobre entre los dedos. Tenía un peso extraño, como si dentro hubiera dinamita emocional. Cuando mi madre se fue a la cocina, yo abrí el sobre. Había 3 fotos. Una vieja, de hace décadas. Otra más reciente. Y una tercera, claramente nueva. En las 3 había un hombre. El mismo hombre. Y en una de las fotos, ese hombre estaba con mi madre. Pero eso no fue lo peor. También había un documento. Una prueba de ADN. Mi corazón empezó a correr tan rápido que me dolió el pecho. Lo leí. Lo volví a leer. Y sentí que el piso desaparecía bajo mis pies. Relación biológica 0%. Compatibilidad no es el padre. El nombre en la prueba era el mío. Era mi ADN.
Y el padre supuesto era el hombre que agonizaba en la habitación al fondo del pasillo. Sentí náuseas, rabia, confusión. 1.000.000 de preguntas al mismo tiempo. En ese momento mi madre volvió y me encontró con el sobre en la mano. Se quedó congelada. Literalmente congelada. Tenía un vaso en la mano y lo dejó caer sin darse cuenta. Dámelo, susurró. Pero yo no pude moverme. Estaba paralizado. ¿Qué es esto? Pregunté con la voz quebrada. No ahora. Cuando iban a decirme. Grité. ¿Cuándo? Ella apretó los ojos, como si le doliera mirarme. Cuando tu padre muriera. Esa frase. Me atravesó como un puñal. Porque ese hombre, el que me gritó, me humilló, me ignoró toda mi vida. Ni siquiera era mi padre. Y ellos lo sabían. Todos lo sabían. Menos yo. Esa noche no pude dormir. Oía cada ruido de la casa como si fuera un grito. Oía la respiración de mi madre desde su habitación. Oía a Carolina moverse de un lado a otro en la suya. A las 3 de la mañana fui a la cocina a servirme agua. Mi madre estaba allí, sentada, con un cigarrillo apagado entre los dedos. Ella nunca fumaba. Nunca. Si quieres explicarlo, este es el momento, dije sin mirarla. Ella suspiró. Se veía destruida. Tu padre, siempre supo que no era suyo. Sentí un nudo formarse en mi garganta. ¿Desde cuándo lo saben? Desde antes de que nacieras. Me mareé, tuve que apoyarme en la mesa. ¿Quién es mi verdadero padre? Pregunté. Mi madre cerró los ojos como si esa pregunta la quemara. No puedo decirte aún. ¿Por qué no? Grité. Ella empezó a llorar, pero de una forma desesperada, como si se estuviera rompiendo por dentro. Porque si lo digo ahora, destruyo a alguien más. Esa frase me hizo sentir algo que no quería sentir, miedo. ¿A quién? Murmuré, pero no respondió. Solo dijo. Lo siento. Todo fue un error. Un error que pagaste tú. Esa mañana decidí confrontar al hombre que pensaba que era mi padre. No sé si esperaba una negación, un insulto, o una explicación. En el fondo creo que esperaba que me mirara como un hijo por primera vez, aunque fuera para decirme la verdad. Entré en su habitación. Estaba despierto. ¿Lo sabías? Pregunté sin laudios. Sus ojos se movieron hacia mí con lentitud. Parecía agotado, pero no sorprendido. Tu madre te lo dijo, murmuró. Lo sabía desde siempre. Todos lo sabían. Menos yo. No dijo nada. Ese silencio fue peor que un grito. ¿Por qué no me lo dijiste? Pregunté, sintiendo el aire espeso. Mi padre suspiró, con un sonido ronco. Porque no eras mi hijo. No me correspondía decirlo. Eso me dolió más de lo que debería. Pero te crié, añadió. A mi manera, pero lo hice. ¿Por qué me trataste como si me odiaras? Pregunté. Sus ojos se desviaron hacia la ventana. Porque eras el recordatorio diario de una traición. Ese fue el momento exacto en el que mi visión se nubló. La rabia subió desde mi estómago como la lava. ¿De quién? Pregunté con la voz quebrada. ¿Quién es mi verdadero padre? Él apretó la mandíbula. No diré su nombre. ¿Por qué no? Me miró con odio y tristeza al mismo tiempo. Porque es alguien a quien conoces. Sentí frío. Un frío que jamás había sentido. ¿Sigue vivo? Pregunté. Él asintió. ¿Está cerca? No respondió. Pero su silencio dijo todo. Esa tarde vi a Carolina en la sala. Estaba con las luces apagadas, mirando la nada. Me acerqué y me senté frente a ella. Caro, necesito saber algo, dije con voz firme. ¿Tú sabías que él no era mi padre? Ella no dijo nada al principio. Se tapó la cara con las manos. Sí, susurró finalmente. ¿Desde cuándo? Desde, siempre. Mamá nos lo dijo cuando tú tenías 8 años. Me quedé sin aire. ¿Y por qué nadie me lo dijo? Carolina empezó a llorar. Porque mamá tenía miedo. Porque papá amenazó con irse. ¿Por qué? Porque si lo sabías, todo se derrumbaba. Se derrumbó igual, respondí. Ella asintió, sin poder mirarme. Lo siento. Te juro que quise decírtelo 1000 veces, pero no sabía cómo. Le creí. A ella sí le creí. Carolina siempre fue víctima de esa casa tanto como yo. Pero entonces le pregunté lo que me estaba carcomiendo. ¿Sabes quién es mi verdadero padre? Su cuerpo entero se tensó. Su respiración cambió. No respondió. Y ese silencio fue peor que cualquier palabra. En menos de una semana descubrí que mi vida era una mentira. Que mi padre no era mi padre. Que mi madre estaba involucrada con otro hombre. Que Carolina sabía todo desde siempre. Que mi padre odiaba mi existencia porque lo traicionaron con otra persona. Y que esa persona seguía viva. Cerca. Pero faltaba algo más. Algo más oscuro. Algo que no sabía que existía. La infidelidad de Marcos, el esposo de Carolina, había sido la primera pista. Él la había engañado con alguien de la familia. Carolina no lo dijo directamente, pero el silencio que hizo después de la frase decía todo. Yo estaba empezando a sospechar que todos estos secretos no eran independientes. Estaban conectados. Demasiado conectados. Y el nombre que nadie quería decir. El nombre del hombre que era mi verdadero padre. Ya rondaba en mi cabeza como un fantasma. Pero necesitaba pruebas. Necesitaba escuchar la verdad de la boca de alguien. Y la verdad llegó. Pero no de quien yo esperaba. No sé si llamar al lugar donde estoy ahora, hogar.
Después de huir de la casa de mis padres, mi primo Adrián insistió en que me quedara unos días con él. Dice que no confía en que mi madre no intente buscarme, para manipularme. Yo pensé que era una exageración, hasta que pasaron 24 horas. Pero retrocedamos un poco. Prometí contar lo que pasó después de que mi madre y yo tuviéramos esa pelea donde ella finalmente confirmó que mi verdadero padre era otro hombre, un hombre al que todos en mi familia parecían temer nombrar. Y aunque creí que ya no quedaban secretos, estaba muy equivocado. Dormí mal. Tenía la sensación de que mi cabeza estaba llena de mohútars encendidos. Todo hacía ruido. Todo vibraba. Me desperté con 37 llamadas perdidas de mi madre. 3 de mi padre. 2 de Valeria. Una de un número desconocido. No abrí ninguna. Mi primo Adrián entró a mi cuarto improvisado, una habitación que usa para guardar equipo de sonido, y lo primero que me dijo fue: te preparé café, y creo que deberías ver esto. Me mostró su laptop. Era un mensaje de mi tía, su mamá, en el chat familiar de WhatsApp. Llamen a su madre. Está diciendo cosas horribles sobre él. Está fuera de control. Él, obviamente, era yo. Me senté lentamente, sintiendo el estómago hundirse. ¿Qué está diciendo? Pregunté. Adrián respiró hondo. Que la estás chantajeando. Que le pediste dinero para no arruinar el matrimonio. Que siempre fuiste un hijo agresivo. Que te inventaste lo del padre biológico. Cosas así. Tuve que apoyarme en la mesa. Sentí que mis manos temblaban. Mi madre había decidido destruirme antes que admitir la verdad. Pero no era solo eso. Adrián tragó saliva. También dijo, que tu verdadero padre está buscándote. Lo miré fijamente. ¿Qué? ¿Cómo sabe ella eso? No tengo idea de dónde está ese tipo. Adrián apagó la pantalla. Tu mamá no es la única que lo sabe. Regresé a la sala y me encontré a mi primo revisando su celular como si buscara valor para hablar. Tengo que decirte algo, murmuró, pero prométeme que no vas a irte corriendo. Dilo. Mi mamá, o sea, tu tía Clara, sabía lo del padre biológico desde hace años. Me llevé la mano a la cara. Todo el mundo lo sabía menos yo. No todos, pero, sí, varios. ¿Mi padre? Pregunté, casi gritando. Adrián dudó. Él, lo sabe desde hace tiempo. Se me heló la sangre. ¿Cuánto tiempo? Pregunté con la voz quebrada. Mucho, años. Grité. Él asintió. Me apoyé contra la pared, sintiendo como si me faltara el aire. Mi padre había llorado ayer. Había dicho que yo le importaba, que era su hijo, que me quería aunque no compartiéramos ADN. Había actuado como una víctima herida. Pero si él sabía, si lo había sabido todo este tiempo, ¿qué demonios estaba pasando? ¿Y por qué nadie dijo nada? Pregunté. Adrián bajó la mirada. Porque hubo un acuerdo familiar. ¿Acuerdo? Tu mamá estaba desesperada cuando tú eras niño. No quería que ese hombre te encontrara. Dijo que era peligroso. Tu papá aceptó criarte como suyo, con una condición. ¿Cuál? Que ella nunca volviera a ver al verdadero padre. Que cortara todo vínculo. Me quedé helado. Y ella lo cumplió. Adrián tragó saliva. No. No del todo. Mi mente iba demasiado rápido. Todos esos años. Todas esas peleas. Todos esos silencios entre mis padres. Las escapadas de mi madre. Las noches que mi padre dormía afuera. Todo estaba relacionado. ¿Quieres la verdad completa? Preguntó Adrián. No estaba listo, pero asentí. Tu mamá volvió a verlo una vez, cuando tú tenías como 6 o 7 años. Sentí como si me clavaran un cuchillo en el pecho. ¿Cómo sabes eso? Pregunté con voz apagada. Mi mamá la acompañó. Ella se lo confesó un día, y le hizo prometer que no diría nada. Me puse de pie y caminé por la sala sin rumbo fijo. Entonces, mi padre sabía que yo no era su hijo, y aún así se quedó. Pero ella rompió su acuerdo. Adrián asintió. Y por eso tu papá casi se va de la casa ese año. Pero, tú estabas muy pequeño. No se atrevió. Todo tenía sentido. Demasiado sentido. Cuando creí que no podían pasar más cosas, mi teléfono vibró. Número desconocido. El mismo que había llamado esa mañana. Adrián vio mi cara. ¿Es él? Preguntó. No sé. Contesté. ¿Aló? Silencio. ¿Hola? Una voz masculina, grave, habló al fin. ¿Eres tú, verdad? Sentí un escalofrío. ¿Quién habla? Silencio. Respiración pesada. Tu madre no va a decirte la verdad, pero alguien tenía que hacerlo. Necesito verte. Mi piel se erizó. ¿Quién eres? La voz se quebró apenas perceptible. Soy tu padre. Me quedé petrificado. Mi padre biológico, susurré. Sí. No supe qué decir. Mi mente explotó en 1000 direcciones. ¿Cómo conseguiste mi número? No por tu madre. La frase me dejó helado. ¿Entonces quién? No puedo hablar por teléfono. No es seguro para ninguno de los dos. Hay cosas que tu familia no quiere que sepas. Mi corazón latía a 1000. ¿Por qué ahora? Pregunté. La voz se endureció. Porque tu madre ya no puede ocultarlo más, y porque alguien de tu familia me traicionó. Sentí presión en el pecho. ¿Quién? Nos vemos mañana. Te enviaré la ubicación. No vengas acompañado. Y colgó. Me quedé mirando el celular como si fuera una bomba. Adrián estaba pálido. Era él. Asentí lentamente.
Me dijo que alguien de la familia lo contactó. Adrián abrió los ojos con miedo. ¿Quién haría eso? No tenía idea. Pero la pregunta más importante era otra. ¿Quién demonios era realmente mi padre biológico, y por qué mi familia parecía tan empeñada en ocultarlo? Me acosté en el sofá esa noche sin poder dormir. Adrián ya estaba en su cuarto, pero yo no podía apagar mi cerebro. Cerca de las 2 a.m., escuché pasos afuera. Me asomé por la ventana. Era mi madre, parada frente a la casa. Sin tocar, sin llamar, solo mirando. Tenía los ojos rojos, el cabello despeinado. Parecía alguien que había perdido algo más que un hijo. Salí antes de que Adrián se despertara. ¿Qué haces aquí?, le dije. Ella me miró como si yo fuera un desconocido. Vine porque no puedo perderte, hijo. Me crucé de brazos. Perdiste ese derecho cuando decidiste mentirme toda mi vida. Ella negó con la cabeza, desesperada. No entiendes, yo tenía mis razones. Ese hombre no es quien tú crees. ¿Y quién es? Ella retrocedió un paso. No puedo decirlo, pues él quiere hablar conmigo mañana. Ella se congeló. ¿Qué? Me llamó. Tiene mi número. Se llevó la mano a la boca. Parecía genuinamente asustada. No vayas, susurró. Por favor, no vayas. ¿Por qué?, pregunté. Ella lloraba sin voz, como si las lágrimas salieran solas. Porque si lo ves, si lo escuchas, vas a odiarme. Más de lo que ya me odias. Dime entonces la verdad. ¿Quién es? Ella negó una y otra vez. No puedo. Entonces me veré con él. Se acercó y me tomó las manos con fuerza. No entiendes. Ese hombre arruinó mi vida. Arruinará la tuya. La aparté. Mi vida ya está arruinada. Sus piernas casi fallaron. Se fue sin decir adiós. Y ahí supe que algo más grande estaba ocurriendo. Algo que no solo tenía que ver conmigo. A la mañana siguiente, dormí apenas 3 horas. Adrián quiso acompañarme, pero le dije que no. No quería ponerlo en peligro. A las 10:14 de la mañana recibí un mensaje con una dirección. Una zona industrial, casi abandonada. Perfecto para una emboscada. Pero aún así fui. No porque confiara en él, sino porque necesitaba respuestas. Cuando llegué, había un hombre apoyado contra un auto viejo. Alto, cabello oscuro con algunas canas, aspecto cansado pero fuerte. Me miró como si estuviera viendo un fantasma. Eres idéntico a mí cuando tenía tu edad. No supe qué responder. Nos quedamos frente a frente. Dos desconocidos unidos por un secreto de casi 3 décadas. ¿Qué quieres de mí?, pregunté. Él respiró profundamente. Quiero que sepas quién eres realmente. ¿Y quién soy? Sus ojos se llenaron de una mezcla extraña de orgullo y tristeza. Eres mi hijo, pero no deberías existir. Sentí un escalofrío recorrerme la espalda. ¿Cómo que no debería existir? El hombre miró hacia la distancia. Tu madre nunca te contó lo que pasó conmigo, porque si lo hiciera, destruiría a toda tu familia. Tragué saliva. Dímelo tú. Él me miró directo a los ojos. Tu madre y yo nunca fuimos una aventura. Fuimos algo peor, algo prohibido. Mi corazón dejó de latir por un segundo. ¿Qué quieres decir? Él suspiró. Tu madre y yo somos familia. El mundo se me vino abajo. Sentí náuseas. No, no, no. Tenía que estar mintiendo. ¿Qué clase de juego es este? Lo sé todo. Lo que hicieron tus abuelos. Lo que ocultó tu madre. Lo que aceptó tu padre adoptivo. Mis piernas temblaban. Eso no tiene sentido. Él se acercó un paso. Tu madre es mi media hermana. Me cubrí la boca. Me faltaba el aire. No. No puede ser. Esto es una mentira. Él negó suavemente. Si tu madre nunca te lo dijo, es porque toda la familia lo sabía y no querían cargar con el escándalo. Tus abuelos lo ocultaron para protegerse a ellos mismos. Mi cuerpo entero estaba helado. ¿Por qué me dices esto ahora?, pregunté con un gilo de voz. Él tragó saliva. Porque tu madre volvió a buscarme hace un mes, y me dijo que pensaba confesarlo todo. Mi corazón se aceleró. ¿Qué? ¿Por qué haría eso? Él me miró con un dolor profundo. Porque cree que está enferma. Sentí que todo se detenía. ¿Enferma? ¿Cómo? No respondió. Solo me miró. Y esa mirada decía más que 1000 palabras. Nunca imaginé que pudiera escuchar algo peor que tu verdadero padre es otro hombre. O peor que tu familia te mintió toda tu vida. O incluso peor que tu madre está aterrada de que descubras quién es él. Pero nada me preparó para esto. Nada. Cuando aquel hombre, mi presunto padre biológico, me miró y dijo que mi madre creía estar enferma, sentí un nudo en la garganta. Pero cuando se quedó callado en vez de responder, ¿qué clase de enfermedad?, entendí que el silencio era peor que cualquier palabra. Le volví a preguntar, ¿qué tiene mi madre? ¿Qué enfermedad? Él miró al suelo, como si no quisiera cargar con el peso de decirlo. Si estoy aquí, es porque ella teme que no tenga mucho tiempo. Mi corazón se aceleró. ¿Cáncer? ¿Algo grave? Dímelo. Él negó lentamente. No es una enfermedad física. Tuve que agarrarme al auto para no perder el equilibrio. ¿Entonces qué? Él suspiró profundamente. Tu madre cree que está perdiendo la memoria. Me quedé en silencio. Memoria. Empieza a olvidar conversaciones, nombres, lugares. Se pierde, tiene lagunas. Mi pecho se apretó.
Mi madre podía ser muchas cosas, pero olvidadiza no era. Era obsesiva, controladora, meticulosa. Era imposible imaginarla olvidando algo. Pero él siguió hablando. La última vez que la vi, dijo que a veces escucha voces, que confunde el pasado con el presente. Yo tragué saliva. Estás diciendo que tiene algo mental. Ella cree que es el inicio de lo mismo que tuvo su madre. Me puse rígido. Mi abuela. Él asintió. Tu abuela tuvo un trastorno que empezó igual: confusión, paranoia, episodios donde no reconocía a sus propios hijos. Mi piel se erizó. Pero eso nadie lo dijo nunca. Él rió con amargura. Porque tu familia cree que la reputación está por encima de la salud. No sabía si quería vomitar o gritar. ¿Y qué tiene que ver eso conmigo?, pregunté. Él entonces me miró con una expresión cargada de una culpa vieja, profunda, dolorosa. Porque tu madre piensa que tú podrías heredar lo mismo. Sentí un golpe en el estómago. No, no, no. Yo estoy bien. Yo no tengo nada. Pero él me sostuvo la mirada. Por eso querían mantenerte lejos de la verdad. Por eso tu nacimiento fue un escándalo silencioso en esa familia. No solo por quién era el padre, sino por lo que podrías traer al futuro. Era demasiada información. Demasiado rápido. Demasiado brutal. No podía aceptarlo. No aún. Me apoyé en el capó del auto. Explícame desde el principio. Él respiró hondo, como si por fin fuera a soltar un peso gigantesco. Tu madre y yo crecimos creyendo que éramos primos lejanos. Eso fue lo que nos dijeron. Pero no era verdad. Mi corazón se detuvo por un segundo. No eran primos, no. Éramos medio hermanos. Compartimos padre. Me llevé la mano al rostro. ¿Por qué les mentirían así? Él apretó la mandíbula. Porque nuestro padre era un egoísta que tuvo hijos en dos familias diferentes. Tu abuela, la madre de tu mamá, se enteró tarde. Y cuando se enteró, la destruyó. ¿Cómo que la destruyó? Ella ya tenía una enfermedad mental latente. Enterarse de la infidelidad, descubrir que su esposo tenía otra familia, eso la quebró definitivamente. Me quedé helado. ¿Y por eso ocultaron que ustedes eran hermanos? Él asintió. Ese secreto casi destruyó a tu abuela. Juró delante de todos que ninguna generación volvería a repetir la historia. Que no habría más hijos ilegítimos, ni más engaños, ni más dobles vidas. Solté una risa amarga. Y ustedes fueron y lo repitieron. Él bajó la mirada. Tu madre y yo no lo sabíamos. Éramos adolescentes. Solo creíamos que éramos primos. Me sentí mareado. Y cuando se dieron cuenta, fue demasiado tarde. Ella ya estaba embarazada de ti. Un silencio pesado nos envolvió. Él añadió. Cuando tu familia descubrió que tú venías en camino, casi la obligan a abortar. Me quedé sin aire. Que, para ellos era la forma de borrar el escándalo. Y para evitar que tu abuela recayera, me senté en el pavimento, completamente superado. Toda mi vida había sido un error para ellos. Un accidente, una vergüenza, un secreto que nunca debía salir a la luz. Mi padre biológico se acercó y se agachó frente a mí. Pero tu madre no quiso hacerlo. Prefirió vivir cargando con la culpa y el miedo, antes que perderte. Yo estaba, confundido, aturdido, asustado. Pero él no había terminado. Me levanté lentamente. ¿Y mi padre? Mi papá de crianza. Él apretó los labios. Tu padre lo supo desde el principio. Tus abuelos le contaron todo antes de que tú nacieras. Me quedé paralizado. Y aún así aceptó criarme. No fue acto de amor, hijo. Fue negocio. Mi estómago se revolvió. ¿Negocio? Tus abuelos le ofrecieron pagarle la carrera universitaria, un terreno y una parte de la empresa familiar, si se casaba con tu madre y te reconocía como suyo. Se me cayó el alma al suelo. No, no, no. Estás mintiendo, le grité. Pero él negó suavemente. Él lo aceptó a cambio de estabilidad económica. No por amor. Tu madre lo supo años después. Desde entonces, su matrimonio se convirtió en una guerra silenciosa. Mi mente regresó a todas esas discusiones entre ellos. A las noches en que mi padre dormía en el sofá. A las veces que no me miraba a los ojos cuando estaba molesto. A ese resentimiento silencioso, inexplicable. Ahora todo tenía sentido. Doloroso sentido. Respiré hondo. ¿Qué querías decir con que alguien de mi familia te contactó? Él dudó antes de responder. Tu tía Clara. Se me cerró el pecho. Mi tía, la hermana de mi madre. Él asintió. Ella encontró una carta que tu madre había escondido. Una carta dirigida a mí. Hablaba de su miedo a olvidar todo, especialmente a ti. Mis ojos ardieron. No quería llorar. No hay. ¿Y por qué te la dio? Porque ella está cansada de cargar con los secretos de la familia. Y porque teme que lo que le pasó a tu abuela, también le pase a tu madre. Me hundí en mí mismo. ¿Y ahora, qué quieres tú? Él me miró fijamente. Quiero conocerte. Quiero que sepas la historia completa. Y quiero que decidas si quieres ser parte de mi vida, o no. No respondí. No podía. Era demasiado. Y entonces él dijo algo que me dejó sin respiración. Pero antes de tomar cualquier decisión, hay algo más que debes saber. Algo que tu madre nunca te dirá. Lo miré con miedo. ¿Qué cosa? Él respiró profundo, temblando apenas. Tú no eres su único hijo.
El mundo se detuvo. Cuando ese hombre, mi supuesto padre biológico, dijo: «Tú no eres su único hijo». Tardé varios segundos en procesarlo. Era como si mis oídos hubieran dejado de funcionar. «¿Qué dijiste?», pregunté. Él repitió, más lento: «Tu madre tuvo un hijo antes que tú». Mi mente se puso en blanco. Antes que yo. Otro hijo. Ocultado. Escondido. Borrado de la historia familiar. No sabía que me horrorizaba más. Que mi madre hubiera tenido un hijo antes de mí. O que mi familia entera hubiera callado algo tan enorme durante décadas, como si fuera basura barrida bajo la alfombra. Me apoyé en el auto porque sentía las piernas temblar. «Explícame ahora mismo», dije. Él tragó saliva, como si se estuviera preparando para una conversación que había ensayado miles de veces. «Cuando tu madre tenía 17 años, quedó embarazada». Mi corazón se aceleró. «¿De ti?», él negó. «No, de otro chico. Un chico del barrio. No tenía nada que ver conmigo». Me sentí ligeramente aliviado, aunque era absurdo sentir alivio por algo así. Nada de esto era bueno. «¿Y qué pasó?». Él suspiró, mirando hacia la distancia. «Sus padres se enteraron tarde. Tu abuelo entró en cólera. Tu abuela todavía estaba estable en ese entonces, pero ya tenía episodios de celos irracionales, de obsesión por cómo se veía la familia ante los demás». Ese detalle me desgarró por dentro. Sabía que mi abuela había sido estricta, dura, pero nunca imaginé este nivel de control. «¿La obligaron a abortar?», pregunté con miedo. Él negó de nuevo. «No, lo que hicieron fue peor». Mi estómago se revolvió. «¿Qué hicieron?». Él respiró hondo. «Esperaron a que diera a luz, y le quitaron al bebé». Sentí que el aire me faltaba. No, no podía ser. ¿Cómo que se lo quitaron? Literalmente. Le dijeron que no estaba preparada, que arruinaría su vida, que arruinaría la reputación de la familia, que el niño estaría mejor con una pareja responsable. Punto. Me cubrí la boca. No podía creer lo que estaba escuchando. «Lo dieron en adopción». Él asintió lentamente. «Una adopción, irregular, hecha sin papeles oficiales. Lo entregaron a una familia que tu abuelo conocía». Sentí náuseas. Todo mi cuerpo comenzó a temblar. «¿Y mi madre?». Lo aceptó. Él me miró con tristeza. «Tu madre no tuvo opción. Era menor de edad. Tu abuelo manejó todo». Los ojos se me llenaron de lágrimas, pero no lloré. No podía. Mi cuerpo estaba demasiado congelado por dentro como para permitirlo. «¿Ella lo buscó después?», pregunté. Él bajó la mirada. «Sí, durante años. Pero tu abuelo había dejado muy claro que ese niño ya no era de ella. Punto». Me llevé las manos al cabello. «¿Y ese niño, dónde está ahora?». Él tardó en responder. «No lo sé, pero alguien en tu familia sí». Mi respiración se aceleró. «¿Quién?». Su respuesta fue inmediata. «Tu abuela». Sentí un golpe en el pecho. «¿Mi abuela está muerta?». «Sí, pero antes de morir, dejó una caja con documentos. Y esa caja nunca fue entregada a tu madre». Mi piel se erizó. «¿Dónde está esa caja ahora?». «En la casa de tu tía Clara». Todo mi cuerpo se tensó. La misma tía que había contactado a mi padre biológico. La misma tía que parecía saber más que cualquiera. La misma tía que nunca decía nada, pero siempre estaba ahí, observando todo. Tenía que hablar con ella. Fui directo a casa de mi tía Clara sin avisar. Caminaba rápido, respiraba rápido, pensaba rápido. Mi cabeza era un enjambre de preguntas. Adrián quiso acompañarme, pero no dejé que lo hiciera. Esta parte debía enfrentarla yo solo. Toqué la puerta. Una vez, 2 veces, 3. Mi tía abrió, sorprendida al verme. «Hijo, ¿qué haces aquí?». No dije hola. No dije nada amable. «¿Dónde está la caja de la abuela?», pregunté. Ella se quedó totalmente inmóvil. «¿Qué caja?». «No juegues conmigo». «La caja con documentos. La que te dejó antes de morir». Su rostro cambió por completo. Ya no era sorpresa. Era miedo. «¿Quién te habló de eso?», susurró. Él. Sus ojos se llenaron de una mezcla de culpa y resignación. «Entra». Caminamos hacia el cuarto donde ella guardaba sus cosas. Lo abrió con llave. Buscó entre varias cajas. Finalmente sacó una caja de madera, vieja, con los bordes gastados. Mi corazón latía tan fuerte que podía escucharlo en mis oídos. «¿Por qué nunca se lo diste a mi madre?», pregunté. Ella respiró hondo. «Porque tu abuela me pidió que no lo hiciera». «¿Y por qué tú le hiciste caso?». Ella me miró fijamente. «Porque tu abuela no estaba loca, por más que tu familia lo pintara así. Ella sabía cosas que no quería que se repitieran en ustedes». «¿Cómo qué cosas?». Mi tía abrió la caja. Dentro había cartas, fotos, documentos, recortes de periódico, un cuaderno viejo, y una fotografía de un bebé. Mi hermano. Mi medio hermano. Mi hermano mayor. Sentí un golpe en el pecho tan fuerte que me faltó el aire. «¿Dónde está él?», pregunté con la voz quebrada. Mi tía negó lentamente. «No lo sé. Tu abuela lo buscó durante años, pero la familia que lo adoptó desapareció. Se mudaron, cambiaron nombres, todo». «¿Y mi madre?». Mi tía tragó saliva. «Tu madre, en el fondo nunca lo superó. Creció odiando a su padre por haberle arrebatado a su hijo.
Y cuando se enteró de que tú venías en camino, repitió los mismos miedos, los mismos impulsos destructivos, las mismas decisiones, solo que esta vez no pudo obligarse a perderte. Mi corazón dolía. Dolía de verdad. ¿Por qué me ocultaron todo esto? Pregunté. Mi tía me tomó las manos, temblando. Porque tu abuela temía que si sabías la verdad, buscarías al otro niño. Y eso podría abrir heridas que nunca cerraron. Pero porque el miedo, ¿qué tiene de malo saber la verdad? Mi tía retiró abruptamente las manos. Porque ese niño no fue entregado a una familia cualquiera. Mi sangre se heló. ¿A qué te refieres? Ella dudó un instante, y luego lo dijo. A tu hermano mayor lo adoptó la familia con la que tu abuelo tenía negocios turbios. La misma familia que estuvo involucrada en el escándalo por el que tu abuelo casi fue preso. La misma familia que tu madre juró que nunca se acercaría a ti. Mi corazón dejó de latir por un segundo. ¿Estás diciendo que mi hermano puede estar en peligro? Mi tía me miró con un miedo real, profundo, visceral. No solo él, hijo. Todos ustedes están en peligro si ese secreto se hila a la luz. Me dejé caer en una silla. Mi tía siguió hablando, ahora sin filtros. Tu abuelo falsificó documentos. Vendió información. Lavó dinero con esa familia. Esa adopción irregular fue una forma de saldar una deuda. Ese niño, tu hermano, fue usado como moneda de cambio. Mi vista se nubló. No, no, no puede ser real. Tu madre estaba convencida de que algún día los buscarían. ¿Que vendrían a reclamar algo? ¿Que tocarían la puerta? ¿Qué cosa? Pregunté qué podrían querer. Mi tía se estremeció. Tu madre siempre creyó que iban a buscar al otro hijo. Pero también temía que, si sabían de ti, vinieran a buscarte a ti también. Me quedé sin palabras. Mi vida entera había sido un engaño para protegerme de algo que ni siquiera sabía que existía. Por eso tu madre tenía ese miedo constante, esa paranoia, dije en voz baja. Mi tía asintió. Ella no estaba loca. Más bien, estaba aterrada. Y cuando empezó a olvidar cosas, pensó que el pasado la estaba alcanzando. Entonces mi tía suspiró profundamente. El padre biológico te contó la verdad, pero no toda. ¿Qué falta? Pregunté. Mi tía me miró con una expresión devastadora. Ese niño que tu madre perdió. No desapareció. Mi corazón latió con fuerza. ¿Qué dices? Ella tomó aire, temblando. La familia que lo adoptó tenía un hijo de la misma edad, y después de un accidente repentino, lo reemplazaron por tu hermano. Sentí un escalofrío recorrerme la espalda. ¿Quieres decir que tomaron a mi hermano para reemplazar a su hijo muerto? Ella asintió. Nunca fue una adopción. Fue un intercambio. Y tu abuelo lo permitió. Mis manos temblaban. Mi respiración era irregular. Entonces, ¿quién es mi hermano? ¿Dónde está? ¿Tiene idea de lo que pasó? Mi tía negó lentamente. No lo sabe. Creció creyendo que pertenecía a esa familia, que era su hijo legítimo. Y si supiera la verdad, si supiera que fue arrancado de su madre para reemplazar a otro niño. Su voz se quebró. Tu familia entera podría venirse abajo. Y la otra familia, también. Me levanté de golpe. ¿Y qué tiene que ver todo esto conmigo? Mi tía me miró con un dolor que nunca había visto en ella. Porque tú eres la única persona con ADN que podría revelar el intercambio. Mi respiración se cortó. ¿Qué quieres decir? Ella se secó una lágrima. Si tú y él se hicieran una prueba genética. Si coincidieran como hermanos. Su voz se quebró. Se sabría todo. El escándalo sería inmanejable. Tu abuelo quedaría como un criminal. Tu madre como una víctima impotente. Y tú, como la prueba viviente de todo lo que la familia intentó enterrar. Me quedé completamente en shock. No sabía si llorar, gritar o reírme como un loco. Todo estaba conectado. Mi nacimiento. El miedo de mi madre. El silencio de mi padre. Los secretos de mi tía. La enfermedad mental de mi abuela. El pánico a que yo heredara algo. Todo. Entonces mi tía me miró directamente y dijo: Hijo, si te estás encontrando con tu padre biológico, entonces ellos también lo saben. Los ojos se me abrieron de par en par. Ellos, ¿quiénes? La respuesta cayó como una bomba. La familia que adoptó a tu hermano mayor. No sé cómo explicar la mezcla de rabia, miedo y cansancio que siento mientras escribo esto. A veces me sorprendo pensando que debería estar llorando, gritando, rompiendo cosas, pero no. Estoy demasiado vacío para eso. Demasiado drenado. Es como si me hubieran exprimido el alma y ahora solo quedara un cascarón que sigue caminando por puro instinto. Pero aquí va. Lo que pasó las siguientes horas después de que mi mamá explotó en la casa de mi abuela fue otro nivel de infierno. Después de que mi abuela me dijera que no debía odiar a mi madre, yo ya había decidido que era suficiente por ese día. Estaba a punto de irme cuando mi mamá regresó a buscarnos. No sé si fue casualidad o si se quedó rondando el barrio como un depredador esperando a que su presa salga, pero la vimos estacionarse frente a la casa de mi abuela. Mi abuela dijo mi nombre, preocupada. Hijito, no salgas. Está alterada. Pero yo ya no quería esconderme. No más. Tenía 28 años y toda mi vida había estado escondido detrás de vedas a medias, silencios incómodos y maraadas evasivas. Ya no más. Así que salí.
Mi mamá estaba de pie al lado del carro, fumando como si su vida dependiera de eso, las manos temblando, los ojos rojos. Cuando me vio, tiró el cigarro al suelo y se acercó rápido. Ryan, por favor, no hagas esto. Me gritó sin gritar, esa voz entre llanto y orden. ¿Hacer qué? Le respondí, pedir explicaciones, sentirme traicionado, querer saber quién carajo soy. Ella cerró los ojos como si le doliera, como si yo hubiera sido el agresor. No entiendes, yo solo quería protegerte. Sentí un escalofrío. Esa frase me detonó algo. ¿Protegerme de qué, mamá? De la verdad, de mi vida real, de mi padre verdadero. Ella tragó saliva. De tu padre, del daño que podría hacerte. Es un hombre problemático. Ahí fue cuando entendí que seguía mintiendo. Porque si algo había aprendido de este lío, era que cada vez que mi mamá decía, estoy protegiéndote, era cuando más escondía algo. Respiré profundo. ¿Qué daño, mamá? ¿Qué hizo? ¿Qué hizo exactamente? Ella levantó la voz. No entiendes, Ryan, no entiendes nada. Él no es un buen hombre, no quiero que lo busques. Ahí lo dijo. Lo que llevaba días evitando. No, creo que no deberías. No, piénsalo bien. No, me dolería. No quiero que lo busques. Y yo solo pensé, ¿desde cuándo tiene derecho a decirme a quién puedo conocer? Ella que me mintió. Ella que me robó la identidad. Ella que me quitó 28 años de relación posible con un hombre que yo ni siquiera sé si es bueno, malo, o simplemente humano. Y fue ahí cuando mi voz salió sola. Mamá, no tienes derecho a exigirme eso. Como si esas palabras fueran gasolina, mi mamá explotó. Claro que tengo derecho, soy tu madre. Ahí, sentí algo romperse dentro de mí. No sé si fue la última hebra de respeto, la última conexión emocional, o simplemente la paciencia que me quedaba. Solo sé que respondí. Eres mi madre, sí, pero eso no te da derecho a manipularme. No después de todo esto. Mi mamá se quedó paralizada. Mi abuela salió detrás de mí, poniéndose entre los dos como si fuéramos animales a punto de pelear. Mi abuela no gritó. Ella nunca grita. Solo dijo con una voz rota. Ya no lo rapchars más, hija. Ya no. Déjalo respirar. Pero mi mamá no estaba en modo escuchar. Estaba en modo control. Ryan, si buscas a ese hombre, perderás mucho más que lo que crees haber perdido. Esa amenaza fue clara como el agua. Y yo no sé qué cara puse, pero mi abuela se llevó la mano al pecho como si hubiera recibido un golpe. Yo di un paso atrás. ¿Qué quieres decir con eso? Le pregunté. Lo que escuchaste, respondió ella, fría, silenciosa, casi sin mover los labios. Hay cosas que no sabes. Cosas que tu padre biológico, podría decirte que te destruirían. No quiero ver cómo arruinas tu vida por un hombre que no te quiso. Ahí entendí dos cosas. Ella no estaba tratando de protegerme. Estaba tratando de protegerse. Ella sabía que yo ya no le creía. Y no sé por qué, pero cuando dijo un hombre que no te quiso, sentí que no hablaba de él. Hablaba de sí misma. De su miedo. De su culpa. Y entonces dije algo que nunca pensé decirle a mi mamá. Si sigues ocultándome información, si sigues mintiendo, si sigues manipulando todo esto, voy a buscarlo sí o sí. Con o sin tu ayuda. Mi mamá dio un paso hacia mí, temblando. Si haces eso, Ryan, si haces eso, yo no quiero saber nada más de ti. Fue la primera vez en mi vida que mi mamá me amenazó con sacarme de su mundo. Y lo peor, es que no sentí miedo, no sentí culpa, sentí alivio. Alivio de saber quién era realmente mi madre. No la mujer que se sacrificó por mí, no la madre perfecta, sino una mujer rota, que prefería perderme antes que enfrentar sus mentiras. Yo solo dije, entonces tal vez así tenga paz por primera vez en mi vida. Lo dije, lo miré fijamente, y me fui. Mi mamá gritó mi nombre, pero no volteé. La puerta del carro se cerró atrás de mí con un sonido que sentí como si fuera un telón bajando al final de una obra. Cuando arranqué, mis manos temblaban. Sentía que estaba manejando lejos de ella, y hacia mi verdad. La verdad que me quitó 28 años. La verdad que merezco. La verdad que ella decidió guardarse para sí misma. Llegué a mi departamento, cansado, destruido, confundido. Pero no podía dormir. No podía cerrar los ojos sin ver la cara de mi mamá gritándome, suplicando, mintiendo. Así que decidí revisar algo que guardaba desde hace años. Una caja de documentos que mi abuela me dio cuando cumplí 18. Me dijo, guárdala. No la abras aún. Algún día será importante. Y ese día llegó. La abrí. Y ahí dentro encontré fotos. Una carta que nunca supe que existía. Un sobre con un nombre. Y un documento que me dejó sin aire. Porque mi mamá me mintió incluso sobre eso. No era solo que me ocultó quién era mi padre. Me ocultó porque lo hizo. Y lo que encontré en esa caja lo cambia todo. Cuando abrí esa caja, nunca pensé que encontraría algo que literalmente cambiara mi percepción de toda mi vida. Pero así fue. No estaba preparado. Nunca se está preparado para descubrir que casi todo lo que creías sobre tu familia, era una versión editada, filtrada y maquillada. Pero aquí va lo que encontré. Y lo que me destruyó. Arriba, encima de todo, había una fotografía. Era vieja,
probablemente de finales de los 90. Desgastada, con bordes doblados. En la foto estaba mi mamá, más joven, mucho más feliz, con una sonrisa que jamás le he visto en la vida real. Y al lado, un hombre. No era mi papá el hombre con el que crecí. No, era un hombre alto, con ojos claros, barba de 2 días, piel bronceada. Se veía tranquilo, natural con ella. Su brazo rodeaba su cintura como si estuvieran enamorados de una forma real, no tóxica, no forzada. Y ella lo miraba como si él fuera el único ser humano en la tierra. Se notaba que esa foto no era una pose. Era amor, amor puro. Y entonces lo vi. En su brazo, cargaba a un bebé. Era yo. Tenía apenas meses de nacido. Y ese hombre me sostenía como si fuera suyo. Como si fuera mi padre. Porque lo era. Se me cayeron las manos. Literalmente se me aflojaron los dedos y casi tiro la foto. Mi mamá había dicho que él nunca me quiso. Que nunca estuvo. Que me abandonó. Pero esa foto decía lo contrario. Ese hombre me sostenía como si no hubiera otra cosa en el mundo que amara más. Y por primera vez, me pregunté, ¿qué tal si el villano no fue él? ¿Qué tal si la historia que me contaron fue una mentira completa? Debajo de la foto, había un sobre cerrado, amarillento, con mi nombre escrito a mano. Para Ryan. De parte de él. Sí, así decía. Él. Ni siquiera se atrevieron a escribir su nombre. Mi corazón empezó a latir tan fuerte que me dolía. Abrí la carta con manos temblorosas. La letra era firme, masculina, cuidada. Y lo que decía. Me destruyó, Ryan. Si estás leyendo esto, significa que ya eres lo suficientemente grande para conocer la verdad. Quiero que sepas que siempre quise estar en tu vida. Siempre. Pero no me dejaron. Intenté, hijo. Dios sabe que intenté. Fui a verte cuando tenías 1 año. Fui cuando cumpliste 2. Y también cuando tenías 5. Pero tu madre, tu familia. No me permitieron acercarme. No soy perfecto. Cometí errores. Muchos. Pero nunca dejé de amarte. Si algún día deseas verme, solo búscame. Vivo en el mismo lugar. Nunca me fui, esperando a que tú quisieras saber la verdad. Su nombre estaba al final. No lo voy a escribir aquí, pero al verlo, las piernas se me doblaron. Y lloré. Lloré como no había llorado en años. Porque esa carta no era la carta de un hombre peligroso. Ni la carta de un hombre que abandonó a su hijo. Era la carta de un padre roto al que le arrebataron a su hijo. Y de pronto, todo cobró sentido. Las explosiones emocionales de mi mamá. Sus contradicciones. La forma en la que hablaba de él. La culpa en sus ojos. Su desesperación para evitar que lo buscara. Ella no estaba protegiéndome. Estaba protegiéndose a sí misma de las consecuencias de su mentira. Debajo de la carta había un papel doblado varias veces. Lo abrí. Era una copia certificada de una denuncia policial. Fecha: hace 27 años. El denunciante, mi padre biológico. La denunciada, mi madre. El motivo: obstrucción de vinculación con el menor. Ahí estaba escrito cómo él trató de verme. Cómo fue a buscarme. Cómo mi familia, mi abuela no. Pero mis tíos y el hombre que creí mi padre lo sacaron a empujones. Cómo lo amenazaron. Cómo lo denunciaron por acoso para alejarlo. Todo inventado. Todo manipulado. Para que yo creciera creyendo que él era inexistente. Un fantasma. Un error. Un donante accidental. Mi estómago se volteó. Sentí asco. Asco de mi mamá. Asco de mi familia. Asco de la vida que construyeron a base de mentiras. La frase que más me jodió fue esta. Solo deseo ser parte de la vida de mi hijo. Nada más. Ese hombre lloró por mí. Ese hombre llamó. Ese hombre intentó. Y yo pasé toda mi vida creyendo que no valía lo suficiente para que él se quedara. Me robó la oportunidad de tener un padre real. Me robó la verdad. Me robó mi historia. Me robó quien pude haber sido. Toda mi infancia. Crecí pensando que mi padre no me quería. Que desapareció. Y mientras yo sufría con esa idea, él estaba allí, a kilómetros, queriendo verme. Buscándome. Esperándome. Y mi mamá lo impedía. Y mi familia lo apoyaba. Y yo era el único idiota que no sabía nada. Esa noche, no pude aguantar. Busqué su nombre en internet. Encontré su dirección. Y también un número. Después de 28 años, estaba a punto de llamar a mi padre por primera vez. Marqué. 1 vez, 2 veces, 3 veces. Al quinto timbre, una voz contestó. Sí, era femenina. Su voz sonaba agotada, desgastada por una tristeza profunda. Yo pregunté, ¿está él? Hubo un silencio. Largo, pesado. Y después la mujer dijo algo que nunca voy a olvidar. ¿Tú eres Ryan? Mis manos se congelaron. Sí, ¿cómo lo sabe? Y ahí vino el golpe final. Él habló de ti toda su vida. Cada año, cada cumpleaños, cada 10 de octubre. Te buscó hasta el final. Yo sentí un vacío en el pecho. ¿Hasta el final? Pregunté sin querer preguntar. Y ella respondió. Ryan, él falleció hace 3 meses. Y dejó algo para ti. Y ahí mi mundo se partió en 1000 pedazos. Cuando aquella mujer me dijo que mi padre había fallecido hacía 3 meses, sentí que todo el aire del mundo se escapaba de mis pulmones.
Nunca había experimentado un dolor así. No era solo tristeza. Era algo más profundo. Era duelo por alguien que no conocí, pero que me amó toda su vida. Era culpa por no haberlo buscado antes. Era rabia hacia quienes me impidieron tenerlo. La voz de la mujer seguía hablándome, suave, con esa calma que solo tiene la gente que ha llorado demasiado como para seguir gritando. Él dejó algo para ti, me repitió. Si quieres venir, podemos hablar. Yo solo dije que sí. Ni siquiera pensé. Solo dije que sí. 2 días después, fui a la dirección. Era una casa pequeña, humilde, pero cuidada. En la puerta me esperaba la mujer del teléfono. Se llamaba Lucía. Tenía unos 50 años, ojos cansados y manos que parecían haber trabajado toda una vida. Me miró como si fuera un recuerdo vivo, como si hubiera esperado verme durante años. Eres igual a él, me dijo apenas me vio. Igualito. El mismo gesto. La misma mirada cuando algo le dolía. No supe qué decir. Entré. La casa tenía fotos por todas partes. Familiares, amigos, fiestas, cumpleaños, pero en una mesita del salón había algo distinto. Un pequeño altar con 3 fotografías. Mi padre, yo de bebé, y una vela encendida. Lucía se dio cuenta de que me quedé viéndolo. Él te guardó un espacio siempre. Nunca dejó de hacerlo. Incluso cuando no podía verte, hablaba de ti como si estuvieras presente. Me pidió sentarme. Preparó té, y entonces me contó la verdad que mi mamá nunca quiso que yo supiera. Según Lucía, mi padre y mi mamá se conocieron jóvenes. Fue un amor intenso, impulsivo, torpe. Se enamoraron rápido. Demasiado rápido. Pero también peleaban rápido. Él era terco. Ella era orgullosa. 2 personalidades fuertes que chocaban constantemente. Pero él la amaba. Dios, cómo la amaba. Cuando ella quedó embarazada de mí, él estaba feliz. Asustado, sí, pero feliz. El problema surgió cuando mi padre perdió un trabajo y se sumió en una depresión. Mi mamá se desesperó. Ella quería estabilidad. Él estaba emocionalmente destrozado. Tuvieron una pelea tan fuerte que mi padre se fue unos días a casa de sus padres para no discutir más. Y en ese lapso de separación, mi mamá hizo algo que nunca tuvo el valor de contar. Conoció a otro hombre. Se involucró. Y después quiso que él fuera mi padre oficial. Mi padre biológico regresó, intentó arreglarlo, y mi mamá lo rechazó. Le dijo que yo no necesitaba de él, que ya había alguien más. Y cuando él insistió en verme, la familia de ella, mi familia, lo sacó de mi vida. Lo denunciaron. Lo amenazaron. Le cerraron la puerta para siempre. Pero él siguió intentando. A veces desde lejos. A veces mandando regalos que mi mamá rompía. A veces dejando notas que mi tío quemaba. Él nunca se rindió. Nunca. Hasta que se dio cuenta de que si seguía intentando, me harían daño a mí también. Entonces se alejó físicamente, pero nunca emocionalmente. Lucía me dijo. Él jamás dejó de contarte como su hijo. Nunca tuvo más hijos porque decía que sería como reemplazarte. Te esperó hasta el final. Literalmente hasta el final. Cuando dijo eso, mis ojos se llenaron de lágrimas. Lucía me entregó una caja pequeña de madera. Me la puso en las manos como si fuera algo sagrado. Esto es tuyo. Lo dejó para cuando quisieras venir. Y siempre creyó que vendrías. Abrí la caja. Dentro había un reloj antiguo, restaurado. Él lo había heredado de su padre. Y ahora era mío. Un cuaderno, gastado, con hojas llenas de letras apretadas. Eran cartas. Cartas para mí. Una por cada cumpleaños que nunca celebramos juntos. Las primeras decían, para cuando cumplas 5, para cuando cumplas 10, para cuando cumplas 15. Y así hasta los 28. Las leí una por una. Y con cada carta, lloré más. Era como conocerlo en retroceso. Como si él hubiera sido un padre presente, solo que desde la distancia forzada. Una foto de él sosteniendo mi primer dibujo. Un dibujo de un niño que decía, papá. Lucía me explicó. Tu mamá lo encontró una vez. Se lo quitó a tu padre biológico y dijo que no te permitiría crecer con ilusiones. Pero él guardó la copia que le habías dado. Yo ni siquiera recordaba haber hecho ese dibujo. Pero verlo ahí me destruyó. Porque ese niño tenía esperanza. Y luego vino lo último. Una llave. Es de su taller, te explicó Lucía. Él quería que fuera tuyo. Dijo que ahí estaba lo más importante. Yo no sabía qué esperar. Pero sabía que tenía que ir. El taller estaba a 2 calles. Un lugar pequeño, con herramientas viejas, olor a madera y fotos pegadas en una pared. Fotos mías. Fotos mías. Fotos que yo jamás supe que existían. Mi primer cumpleaños. Mi primer día de escuela. Una foto de un partido de fútbol donde yo jugaba. Una foto de mí en la bicicleta. Yo no sabía cómo las consiguió. Lucía me lo explicó. A veces tu papá, el otro, subía cosas a redes. Tu padre las descargaba y las imprimía. Otras veces las veía por casualidad cuando pasaba lejos de tu colegio. Nunca se acercaba. Solo miraba. Y se iba. Ahí entendí que mi padre no fue ausente. Fue obligado a ser invisible. Y yo fui el único que no lo sabía. No iba a irme sin enfrentarla. Tenía que hacerlo. Aunque me temblaran las manos. Fui a su casa. Entré.
Ella estaba sola, sentada en el sofá, como si supiera que vendría. Y cuando me vio, no gritó, no lloró, no imploró, solo dijo, así que lo buscaste. Yo asentí. Ella suspiró como si la hubieran derrotado. ¿Qué te contó esa gente? Seguro te llenaron la cabeza. Seguro lo hicieron ver como una víctima. Saqué la carta, las fotos, la denuncia, el dibujo, la caja, las puse sobre la mesa, una por una, y su cara cambió. Ya no era soberbia, ya no era control, era miedo. Ella intentó hablar. Ryan, yo levanté la mano. No quiero excusas. Solo quiero que me digas una cosa. Una sola. ¿Por qué? Mi mamá se derrumbó. Literalmente. Se sentó en el piso como si sus piernas no la sostuvieran. Y lloró. Lloró como nunca la había visto llorar. Entre sollozos, dijo la verdad. Su verdad. Yo tenía miedo. Miedo de que él te quisiera más que a mí. Miedo de que lo eligieras. Miedo de quedarme sola. Miedo de perderte. Y cuanto más miedo tenía, peor lo hacía. Lo alejé porque no soportaba la idea de que tú lo amaras. Era egoísmo. Solo egoísmo. Y no puedo deshacerlo. Yo la miré. Y sentí lástima. Pero no perdón. El dolor que llevo no desaparece con lágrimas. Te quise toda mi vida, le dije. Y tú me quitaste la oportunidad de quererlo a él también. Eso no tiene arreglo. Ella intentó tocarme la mano. Yo la retiré. ¿Me odias? Preguntó. Pensé mucho. No te odio. Pero ya no confío en ti. Y no sé si volveré a hacerlo. Por ahora, necesito distancia. Ella rompió a llorar, pero yo ya no podía quedarme. Me fui, sin abrazarla, sin consolarla, porque no debía hacerlo. Ya no me tocaba a mí salvarla de sí misma. Han pasado semanas desde todo esto. He leído las cartas de mi padre tantas veces que las sé de memoria. Visito su taller cada semana y estoy restaurando algunas de sus herramientas. Lucía se ha convertido en una especie de tía que nunca tuve. Y por primera vez en mi vida, siento paz. Dolor, sí, pero paz. He decidido cambiarme legalmente el apellido. No porque odie a mi familia, sino porque quiero llevar el nombre del hombre que me amó sin poder tenerme. Mi madre intenta llamarme. A veces me escribe. Pero no estoy listo. Y por primera vez ella lo está aceptando. La verdad me destrozó, pero me reconstruyó de otra manera. Ya no soy el niño que creció pensando que no era suficiente para su padre. Ahora sé que sí lo fui. Que siempre lo fui. Y que no fue él quien me falló. Me fallaron quienes tenían miedo de perderme. Mi padre murió esperándome. Pero yo vivo ahora honrándolo. Ese es mi final. O mi comienzo. Depende de cómo quieras verlo.